Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Víctor. Buenas noches, maestro. Bien. Buenas noches a todos los asistentes a esta conferencia nacional sobre ventajas computacionales de modelos basados en representaciones canónicas lineales a tramos, a nombre de la Universidad de Jalapa y a la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta que dirige el doctor César García Soberano. Les doy la más cordial bienvenida a este evento. Mi nombre es Daniel Sandria Flores y soy el coordinador del doctorado en Ciencias del Software. Me complace presentar esta conferencia y presentar también a nuestro ponente experto que hoy nos acompaña. Contamos con la participación del doctor Víctor Manuel Tlapa Carrera. A continuación, me voy a permitir leer una breve reseña del doctor Víctor. El doctor Víctor es ingeniero en instrumentación electrónica por la Universidad Veracruzana y maestro en ingeniería electrónica y computación también por la Universidad Veracruzana. Asimismo es doctor en modelación matemática por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Ha colaborado en equipos multidisciplinarios para la publicación de diversos artículos de investigación. También ha formado parte del padrón de investigadores y evaluador experto en áreas de investigación multidisciplinarias del COBEICIDET. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la maestría de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. A continuación cedo el uso de la palabra al doctor Víctor. Bueno, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por este espacio. Es siempre placentero poder compartir el conocimiento, llevarlo a diferentes lugares, tener foros para poder charlar y acercarse con otras personas y tener este trato en el cual podamos ver que trabajan otras personas y así poder integrarnos y generar más grupos de colaboración y hacer que el conocimiento crezca, ¿no? Es siempre muy grato formar parte de estos espacios. Entonces, bueno, sin más, quiero empezar. No sé si pueda compartir mi pantalla. A ver, ahí ya pueden ver la pantalla, les pregunto. Sí, doctor, ya se ve. Excelente, bien. La charla de hoy tiene por título Ventajas computacionales de modelos basados en representaciones canónicas lineales tramos, como bien se mencionó. Entonces vamos a dar una breve introducción. Primero, pensemos en qué es un modelo matemático. Decimos en principio que un modelo matemático es una descripción o abstracción de un fenómeno en términos matemáticos. Si uno dirá, bueno, estás utilizando la misma palabra para definir algo, bueno, técnicamente el principio es solamente la descripción, la definición de un modelo. Al momento de agregar la palabra matemático, pues se entiende que se va a utilizar un lenguaje matemático, se van a utilizar estructuras formales que forman parte precisamente del lenguaje o la forma en la que se comunican los matemáticos. Entonces, un modelo, como nosotros lo conocemos, puede ser de diferentes formas. Pensando matemáticamente, puede ser un sistema de ecuaciones para describir algún fenómeno, puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales, pueden ser funciones tal cual, polinomios. En este caso, el que vamos a tratar, pues son las funciones lineales a tramos, pueden ser otros tipos de descriptores, o en general estructuras más complejas que nos permitan de manera matemática entender el comportamiento de una, ¿cómo se dice?, de un fenómeno, y a partir de ahí obtener información o poder anticiparse a ciertos resultados que puedan devenir de el uso de este fenómeno en diferentes áreas. Puede ser la ingeniería, la computación en este caso, y muchas otras. Bien, la plática de hoy, entendiendo que es un modelo y entendiendo que vamos a revisar aquellos que estén basados en funciones, en representaciones de funciones lineales a tramos, se va a dividir de la siguiente manera. Primero voy a dar una descripción de lo que es una función lineal a tramos, definiciones básicas de ellas para entender qué es lo que más adelante toman las representaciones de estas definiciones. Propiedades que en general son propiedades que cumplen todas las funciones lineales a tramos y todas sus representaciones. Aquí es donde vamos a mencionar precisamente el motivo del título de esta presentación, qué ventajas tienen en principio, y a partir de ellas vamos a obtener otro tipo de representaciones de estas mismas funciones, que va a ser la representación canónica,
Vamos a ver su construcción. A partir de su construcción vamos a ver todavía más ventajas que tengan estas con respecto a funciones lineales de tramos, algunos teoremas de existencia, más bien un teorema de existencia, la representación canónica lineal a tramos de alto nivel posteriormente. Vamos a dar definición. ¿Qué es una representación canónica de alto nivel? ¿Qué disyuntivas tiene? ¿Y por qué se da lo que conocemos como la construcción por bloques? ¿Qué ventajas tiene esta construcción? Y bueno, una pequeña discusión en la cual vamos a dar una comparación entre estas tres, entre estos tres esquemas de representación y unas conclusiones. Al final, unas cuantas referencias, son pocas, realmente la plática no requiere de una gran cantidad de referencias, pero sí, si uno se empieza a leer la literatura, se da a dar cuenta que requiere todavía más, ¿no? Pero esas son las referencias básicas que voy a dar. Entonces empecemos por funciones lineales a tramos y vamos a hablar de definiciones básicas. Para entender qué es una función lineal a tramos, primero debemos de entender qué es una función. Sabemos que una función es una relación que existe entre dos conjuntos. Una función que sale de un conjunto puede ser el conjunto de números reales y que llega a los números reales, pues es una función que va de R en R. Una función que va de un producto entre conjuntos, como puede ser Rn, que es el producto n veces de R, y que va a dar a una función, a un espacio de R, pues es una función que va de Rn en R. En este sentido, nosotros podemos dividir o segmentar el dominio de una función. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como hiperplanos. Un hiperplano no es otra cosa que un conjunto o un subconjunto de Rn, el cual se describe de esta manera, donde alfa, este alfa de aquí, va a ser un vector normal al hiperplano, y beta es una constante. Cuando nosotros evaluamos esta función, si vemos que esta es menor que 0, entonces decimos que está de un lado, o sea que la región, o más bien el semiespacio en el que nos encontramos es el semiespacio negativo del hiperplano o el semiespacio positivo del hiperplano. El hiperplano como tal entonces es un conjunto de dimensión n-1. Eso significa que en espacios de dimensión 1, por ejemplo, en la recta, un hiperplano es únicamente un punto. En espacios de dimensión 2, en R2, un hiperplano es una recta. En espacios de dimensión 3, es decir, en el espacio concretamente, como nosotros lo conocemos como el espacio tridimensional, el hiperplano es un plano y así sucesivamente, aunque no nos podamos directamente imaginar cómo sería un hiperplano en un espacio de dimensión mayor. Vamos a llamar entonces partición a una familia finita de hiperplanos. Si nosotros damos un conjunto, es una familia finita de hiperplanos, entonces nosotros podemos ver que de ellos se forman, de la intersección de los semiespacios que están descritos por estos hiperplanos, se forman poliedros. Vamos a ver este ejemplo. Digamos que tenemos el hiperplano S1, el cual sería este de aquí, el hiperplano S2, el cual sería este de acá, el hiperplano S3, el cual sería este de aquí, y el hiperplano S4, el cual sería este de acá. Vemos que cada uno describe un semiespacio que se encuentra de un lado o del otro. Y de la intersección de esos semiespacios, nosotros podemos ver esta área que está aquí sombreada, la cual llamamos R. La llamamos R por región. Entonces va a ser un poliedro. Se dice que esto es por su forma, por la forma en la que son definidos, pues son poliedros convexos. Y ya, entendiendo que es una región en el dominio de una función, entonces nosotros podemos dar la definición formal de que es una función lineal a tramos, entendida no únicamente como uno piensa inmediatamente que va de R en R, sino de Rn en R. Entonces, si nosotros damos a un subconjunto de Rn y damos una partición H, recordemos, una familia finita de hiperplanos, entonces nosotros podemos decir que una función que va de SD en R es una función lineal a tramos, PWL por sus siglas en inglés, piecewise linear, sobre la partición, si satisface las siguientes condiciones. Si decimos que D está particionado, aquí abusando un poquito del lenguaje, por H en un número finito de regiones RI. Eso significa que, recordemos que cada uno de los hiperplanos forma regiones, y si nosotros vemos que se cumple esta condición para estas regiones, que la cerradura, que no es otra cosa que completar la región, incluyendo los puntos que se encuentran en los hiperplanos que describen esa región,
la unión de las subraduras de cada una de esas regiones nos da específicamente al conjunto de salida de nuestra función. Y la segunda condición es que f, nuestra función, sea localmente representada por expresiones afines, donde esta j de aquí es el vector gradiente de la función, recordando que tenemos comportamientos afines o comportamientos lineales, la palabra correcta es afín. Entonces j es precisamente un vector en Rn. Y bueno, esta omega aquí lo único que hace es que se desplaza sobre el origen al plano que se intersecta, que se formaría de esta descripción. Además, vamos a dar una condición de continuidad. No necesariamente, esta hay que prestar mucha atención, porque es lo interesante de la descripción, de esta descripción de funciones lineales a tramos, y es que no necesariamente sirve para funciones lineales, para funciones continuas. Pueden ser discontinuas, pero una condición de continuidad nos dice que si tomamos a la función que representa a f en una región, en dos regiones adyacentes separadas por un mismo hiperplano, entonces estas deben de ser iguales entre sí para todos los hiperplanos y para todas las regiones. Esta es una condición de continuidad. Una función lineal a tramos entonces es continua si se cumple con esto. No necesariamente esta representación es para funciones continuas, pero esa sería la condición. Entonces vamos a ver qué nos acaba de decir. Nosotros tenemos aquí una recta en R, que sería x1, y x2 como la respuesta de una función en x1. Si nosotros segmentamos, recordando que en R1 un hiperplano va a ser únicamente un punto, entonces las regiones van a ser estos segmentos de recta. Todo lo que va antes de beta 1 es una región, todo entre beta 1 y beta 2 es otra región, y todo lo que va después de beta 2 es otra región. Entonces, de acuerdo a la descripción, un comportamiento afín asociado a cada una de estas regiones, pues únicamente serían rectas. Son estas de aquí. Y la condición de continuidad nos dice que la intersección de estas dos, pues es igual. Ahora, recordemos, no necesariamente puede ser para funciones continuas, pero en este caso los ejemplos son de funciones continuas. En R2, recordemos que un hiperplano es una recta, por lo tanto, las regiones van a ser estos, digamos, triángulos, no son exactamente triángulos, ya que aquí continúa. Y la función es esta de aquí arriba, vemos que tiene asociados a cada una de estas regiones un comportamiento afín, en este caso, ahora es un plano, planos que se conectan entre sí y que se intersectan justo en la intersección de la partición. Entonces esto es una función lineal a tramos. ¿Por qué ocupar una función lineal a tramos? ¿Qué propiedades tiene? Nuevamente les repito, esto vendría a ser la parte nuclear, lo que nos da el título de esta presentación. Y bueno, nos dice que una función lineal a tramos toma ventajas de técnicas establecidas para el análisis simbólico, numérico y gráfico de funciones que localmente son lineales o afines. Pensemos que nosotros queremos describir el comportamiento de algún fenómeno que realiza esta acción, esta curva de aquí, dada una entrada x1. Nos da una salida que está dada por x2 y tiene esta forma. Propiamente esta curva sería un modelo, pero nosotros podemos describir o dar otro modelo que se base en una función lineal a tramos. En este caso nosotros proponemos este de aquí. No necesariamente vamos a decir en este momento que sea el modelo óptimo, pero vamos a decir que es un modelo, al menos bajo estas premisas. Vamos a decir que le damos un punto de quiebre en beta 1, en beta 2, en beta 3 y en beta 4. Y supongamos que el análisis de nuestro fenómeno requiere únicamente operar en alguna de estas regiones. Entonces no necesitamos todo el comportamiento de la función, solamente el de la región que estamos utilizando. Al ser una recta, nosotros podemos utilizar estrategias que numéricamente son un poco más simples, precisamente por el hecho de que una recta en una descripción matemática tiene un número pequeño, vamos a decir que de operaciones. Es únicamente, si lo escribimos tal cual, es
la pendiente de la función, el punto evaluado y el punto y un valor constante que es el que mueve la recta en el origen. Son tres operaciones que tenemos que hacer. Supongamos que tenemos esta descripción, lo que pudiera ser todo el polinomio, imaginando que estamos modelando esto también con un polinomio, todas las operaciones que tendríamos que realizar. Por eso dice que toma ventajas de técnicas establecidas para el análisis simbólico, numérico y gráfico de funciones que localmente son lineales o afines. Esa es la primera ventaja. Segunda ventaja, poseen una menor complejidad que otros modelos de representación no lineal. ¿A qué se refiere con menor complejidad? Bueno, aquí estamos abusando nuevamente un poco del lenguaje al decir menor complejidad, pero lo que esto se refiere es, no necesitamos, en este caso, supongamos otra vez que estamos queriéndonos ajustar por algún polinomio. Sabemos que muchas estrategias de los polinomios, dependiendo de la cantidad de puntos que queremos ajustar, el grado del polinomio va a crecer. Eso significa que las operaciones que hay que realizar sobre ese modelo son mayores. En cambio, si nosotros utilizamos una función lineal a tramos, únicamente requerimos de establecer el valor de las rectas y las regiones sobre las que vamos a operar, no sobre todo el conjunto de datos que queremos modelar, sino solamente sobre aquella región en la que estamos trabajando. Bien, la otra dice que pueden ser eficientemente implementados en modelos computacionales. Como mencioné anteriormente, requieren de un menor número de operaciones. Una recta es computacionalmente menos costosa de evaluar, en principio, que una curva. Requiere de menos parámetros en su descripción y requiere de menos evaluaciones en su formulación. Dice que posee propiedades de aproximación universal. Y aquí nos dice, ¿no?, que significa que cualquier comportamiento no lineal puede ser aproximado por una función lineal a tramos con una precisión arbitraria. Si nosotros quisiéramos, digamos que tenemos una cantidad grande, imaginando que dada la aplicación que estamos utilizando, entendemos cuál sería el concepto de grande para ese caso específico, nosotros tenemos una cantidad grande de puntos, de elementos o de datos más bien. Y nosotros nos quisiéramos ajustar a esos datos. Nosotros podemos partir, como se fueron mostrando esos datos, en regiones y decir, bueno, es conveniente que esta región sea un poco más grande, esta un poco más pequeña y esta sea la más pequeña. Y los demás, como son datos que únicamente se encuentran en puntos de tal vez no un gran interés, pues pueden continuar con una recta. Si nosotros quisiéramos un ajuste tal vez más preciso, entonces podríamos agregar un mayor número de puntos de quiebre, si llamamos a cada uno de estos puntos como punto de quiebre, y entonces haríamos regiones un poco más pequeñas, con comportamientos que tal vez se aproximen aún mejor que cuando lo hacemos con la región grande. Y así sucesivamente. Podemos agregar puntos de quiebre y a partir de ahí tener una precisión mayor o menor dependiendo del fenómeno que estemos evaluando y la precisión que requeramos. Entonces, estas 4 ventajas son las 4 ventajas principales y la principal motivación del uso de funciones lineales a tramos como modelos para la descripción de algún fenómeno. Bien, ahora vamos a hablar sobre la representación canónica lineal a tramos. Como mencionamos anteriormente, no solamente requerimos para su descripción a la función, sino requerimos cómo está particionado el dominio de la función, qué hiperplanos son los que lo particionan y qué regiones, o mejor dicho, qué semiespacios involucrados dados por cada hiperplano están involucrados en la descripción de cada una de las regiones. Aparte de eso, hay que dar el comportamiento de la función en esa región. Entonces, si nosotros quisiéramos todavía reducir más la descripción de la función lineal a tramos, pues la representación canónica es una. Y parte de la siguiente idea. Supongamos que tenemos una función que es una función continua, una recta. Hace esto y cruza por el eje x1 en el punto beta. Ahora supongamos que nosotros tenemos una función de valor absoluto que también se encuentra en el eje de x1
en el mismo punto, en el punto beta. Vemos que esta recta va a tener una pendiente de g, que está dado por una constante que se multiplica a esta descripción de aquí. Lo que hace beta es desplazar la recta, lo mismo que lo hace aquí en la función de valor absoluto. Si nosotros sumamos estas dos funciones, lo que vamos a ver es que como este lado de beta, es en el punto en el que los elementos son menores que beta, va a tener una pendiente de menos g, y aquí va a seguir teniendo una pendiente de g, entonces todo antes de beta se va a anular, y todo después de beta se va a hacer 2 veces la pendiente. Entonces nosotros, si queremos conservar la pendiente de g, nosotros podemos hacer la suma de esto y dividirlo entre 2. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Supongamos que x1 es menor que beta, entonces este valor de aquí va a ser negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de esto va a ser menos x1 más beta. Si nosotros le sumamos a x1 menos beta, esto se hace 0 y es lo que tenemos aquí. Todo antes de beta es 0. Si x1 es mayor que beta, entonces aquí tenemos que x1 menos beta es un valor positivo, por lo tanto podemos quitar inmediatamente las barras del valor absoluto, hacer la suma directa, eso sería 2 veces x1 menos beta, entre 2 es x1 beta y la g, la pendiente. Entonces ya tenemos, digamos que esto es nuestra base. A partir de aquí vamos a tratar de reducir la descripción de una función lineal a tramos, sin la necesidad de mencionar qué hiperplanos están involucrados en la construcción de alguna región. Vamos a ver, tenemos varias funciones lineales o que tienen comportamientos afines a partir de alguna región. Primero, vamos a dar una G0, un valor constante, una recta únicamente. Aquí sí es una recta nada más. Atraviesa en el eje X2 en algún punto, en el punto X, en el punto G0. Ahora tenemos aquí una función que tiene un comportamiento de G1, y aquí le damos, ¿no? F0 de X1 va a ser igual a un valor constante, y F1 de X1 va a ser G1, que es la pendiente, por X1. Ahora, esta de acá, G2, de acuerdo a la construcción que dimos anteriormente, pues es un medio de G2, G2 es la pendiente, y la base que dimos hace rato, X1 menos beta 1 más X1, el valor absoluto de eso, más X1 menos beta 1. Y luego tenemos esta otra recta de acá, esta otra curva de aquí, que dice que a partir de beta 2 va a tener una pendiente G3. Lo mismo, un medio de G3, X1 por el valor absoluto de X1 menos beta 1 más X1 menos, beta 2 más X1 menos beta 2. Si nosotros sumamos todo esto, vamos a ver que la curva, se dice curva porque así es como se llama, aunque sean rectas, la curva describe este comportamiento, donde GA va a tener dependiente G1, ya que a partir de este punto no se han activado, digámoslo así, las otras rectas, y se va a intersectar en G0 por el G0 de acá. GB va a tener como pendiente G1 más G2, es esta de aquí, y GC va a tener como pendiente G1 más G2 más G3, es esta de acá. Entonces, si nosotros hacemos esta suma de aquí, que es lo que va a describir a esta curva, y reordenamos un poco la función, vamos a ver que la función va a estar descrita por G0 menos todo esto de aquí, todo esto es un valor constante, más G1 por un medio de G2, más un medio de G3, y vemos, todo esto también es un valor constante que multiplica X1, más, y aquí vemos, ¿no?, los valores absolutos. Esto nosotros lo podemos reducir, de tal manera que lo que nos queda es un valor constante, aquí es únicamente un coeficiente, pero si lo vemos en Rn, esto va a ser un vector, ahorita vamos a ver, lo mismo que este es X de acá, y luego aparecen de manera explícita, por eso también se les conoce como representaciones explícitas, aparece de manera explícita los hiperplanos que separan, o que dividen, o que particionan más bien, al dominio de la función, en las regiones en las que está particionado. Entonces, ¿cuál es la definición formal de una representación canónica lineal a tramos? Es la siguiente. Nosotros vamos a decir que una función que parte de Rn y llega a R tiene una representación canónica lineal a tramos. Si esta puede ser escrita de esta forma, lo que les dije, una constante, un vector de coeficientes, X, que son nuestras incógnitas, más una sumatoria de, y aquí vemos que van a aparecer todos los hiperplanos que aparecen en la descripción de nuestra función lineal a tramos, como aparecerían en la forma estándar, la que vimos en un principio. Ojo,
que hay que ver aquí que esta descripción solamente funciona para funciones continuas. Y uno se preguntaría, ¿y entonces puedo representar cualquier función continua con un lineal a tramos de esta forma? Bueno, la respuesta es directamente no, pero hay que ver una ventaja, y es que esta ya requiere de un menor número de parámetros. Únicamente los hiperplanos en su descripción solo aparecen una sola vez, no la cantidad de veces que aparecería dependiendo de las regiones que hay. Hay que hacer esa anotación, o hay que darse cuenta de eso. Cada región que se forma en el dominio de una función implica que va a haber en su descripción todos los hiperplanos que aparecen en la partición. Entonces aquí únicamente aparecen una vez, no la cantidad de veces que aparecerían por cada región. Y bueno, este beta de aquí es únicamente otro vector, entonces es pequeño en comparación. Es más, esto de aquí es básicamente otro hiperplano. Vamos a decir que entonces sería como h más 1 hiperplanos. Entonces el teorema de existencia, como les comenté, no puede representar todo tipo de funciones lineales a tramos. ¿Qué se requiere? Bueno, primero vamos a dar un concepto que es el concepto de variación consistente. ¿Qué es la variación consistente? Si nosotros nos fijamos en los hiperplanos que segmentan el dominio de una función lineal a tramos y nos fijamos en las regiones adyacentes separadas por ese hiperplano, en los pares de regiones adyacentes separadas por ese hiperplano, la variación consistente nos dice que la diferencia entre los vectores gradientes de esas regiones debe ser igual entre sí para todas y debe de ser igual a un coeficiente que multiplica a un vector normal al hiperplano que separa a cada una de esas regiones. Dicho en español, si nosotros tomamos un hiperplano, digamos que tenemos una función descrita con esta partición. Y estos de aquí son hiperplanos. Estas líneas punteadas lo único que me indica es que la región que se forma aquí, 6, la región 7 y la región 8, tienen la misma, el mismo gradiente, el mismo vector gradiente, es decir, es el mismo plano de acá. Lo mismo para este y lo mismo para este. Si nosotros nos fijamos en R5 y en R4, la diferencia de los vectores gradientes de R4 y R5 al ser el mismo, se va a hacer 0. Sin embargo, si suponemos que R1 y R8 tienen un vector gradiente diferente, entonces la diferencia entre R1 y R8 va a ser diferente de 0. Aquí todos los elementos en el vector gradiente son 0 y aquí todos son diferentes de 0. Si nosotros quisiéramos encontrar un coeficiente que multiplica a un vector normal a S1 y que sea igual a la diferencia de estos dos, no lo podríamos encontrar porque aquí no importa por qué lo multiplicamos, siempre va a ser 0. Y aquí no importa por qué lo multiplicamos, siempre va a ser diferente de 0. Siempre claro que el coeficiente que estamos utilizando sea diferente de 0. Entonces, esto no cumpliría con la propiedad de variación consistente. La propiedad de variación consistente, si recordamos la construcción, lo voy a poner, la construcción de las funciones lineales a tramos, tenemos aquí un coeficiente C. Ese coeficiente C es el que guarda relación con la variación consistente. Necesitamos que las funciones tengan esa propiedad para que este C sea el mismo para todas las regiones separadas por este hiperplano. Entonces de ahí viene esa necesidad. Entonces el teorema nos dice eso, nos dice que una función lineal a tramos con partición H tiene una representación canónica lineal a tramos si y solo si esta tiene una variación consistente. Aquí viene un articulazo buenísimo, que es como la base de todo esto. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza. Tenemos una forma de representar funciones lineales a tramos que requiere de una menor cantidad de parámetros, que por sí misma ya tiene todas las ventajas de las funciones lineales a tramos que vimos anteriormente. Una anotación extra que no hice es que esta propiedad se cumple siempre en funciones que van de R en R. Es decir, en funciones que salen de un espacio de dimensión 1, que dan a espacios de dimensión 1, se cumple con esta propiedad, con la propiedad de variación consistente. Eso significa que si nosotros quisiéramos escribir una función lineal a tramos que va de R en R, la mejor forma de hacerlo es con una representación canónica. Requiere de un menor número de parámetros y tiene todas las ventajas que ya vimos anteriormente sobre las capacidades de aproximación universal, sobre la menor complejidad, etc., etc.
Pero tenemos esa desventaja. Si nosotros queremos modelar algún fenómeno que esté en función, en relación a un mayor número de entradas, de variables de entrada, pues entonces quizá querramos utilizar otro esquema de representación canónica o de representación en general. Para ello existe la representación canónica lineal a tramos de alto nivel. Entonces la definición como tal es que, y aquí vamos paso a pasito, si nosotros consideramos a la representación que dimos anteriormente como una representación de primer nivel, entonces, dado un entero k que sea mayor que 1, vamos a decir que una función que sale del mismo dominio de D, en Rn a R, tiene una representación canónica lineal a tramos de késimo nivel, si esta puede ser escrita de esta forma, donde desde G0 hasta GL son representaciones canónicas, son funciones con representación canónica de K menos un nivel, y al menos una de estas Gs de aquí, de las Gs que se encuentran entre 1 y L, son representaciones, al menos una es una representación de K menos un nivel. Esto lo que nos está diciendo es que las funciones se van a ir anidando entre ellas. Digamos que tenemos una representación canónica como la anterior y solo le agregamos un valor absoluto. Entonces el coeficiente sería 1, esta g de acá sería 0, pero todavía cumple con la condición y eso ya es una función lineal a tramos de nivel 2, en dado caso, de segundo nivel. Y así sucesivamente, nosotros podemos ir anidando esas funciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y con eso soluciona el problema de la variación consistente? Y resulta que sí. Si nosotros vemos el conjunto de todas las funciones, vamos a esta f, el conjunto de todas las funciones continuas, lineales a tramos que salen de D y que llegan a R, entonces nosotros podemos encontrar un entero de mayor o igual a 1, entero k, tal que f vamos a poderlo representar como una función canónica lineal a tramos de alto nivel. Aquí ya lo definimos formalmente como canónica lineal a tramos de alto nivel, de el nivel k, que pueda representar esa función. High Level Canonical Piecewise Linear por sus siglas en inglés. Sin embargo, y este teoremita, por muy interesante que pueda ser, y lo es el que nos da las esperanzas de decir que podemos escribir cualquier función lineal a tramos de esta forma, pero la prueba de este teoremita no es una prueba por construcción. Entonces, no nos dice cómo obtener esa representación. Este problemita aquí sigue siendo un problema abierto para aquel interesado en abordar este tema. Llevamos ya casi 30 años y no lo hemos solucionado de manera general. Entonces, este es un área de oportunidad muy, muy interesante. Sin embargo, se han propuesto algunos esquemas de construcción para funciones de késimo nivel. La que voy a darles hoy es la construcción por bloques. Parte de la idea de que se conoce un concepto de generación mínima. No vamos a hablar de eso porque es bastante profundo y no es el motivo de esta charla. Pero la construcción por bloques parte de esa idea, de que uno puede obtener una función lineal a tramos con la propiedad de generación mínima, cuyas intersecciones tengan la propiedad de generación mínima. Es lo único que nos sirve saber en este momento. ¿Y cómo funciona la construcción por bloques? Bueno, primero vamos a dar lo que llaman en este área como función generadora gamma para funciones lineales a tramos. La función generadora gamma, si nosotros tomamos al espacio de funciones continuas, lo vamos a llamar como esta C caligráfica, que salen de un conjunto de contenido en Rn y que van a dar a R, y definimos la función de valor absoluto, sabemos que va de R en R, y damos al conjunto de funciones, esta f de aquí caligráfica, como al conjunto de funciones que se encuentran en esta C. Entonces la función generadora gamma la vamos a definir como el producto, bueno, sale del producto de estas dos, de este conjunto de aquí, y que va a dar al conjunto de funciones continuas que van de T a R. Entonces la función lineal a tramos va a tener esta característica. La función gamma va a tener esta característica. Dice que va a ser un cuarto de menos F1 más F2, y bueno, todo esto de acá. No vamos a leerlo todo. Y tiene, si nosotros la desmenuzamos por la parte negativa y por la parte positiva de cada una de estas funciones, vamos a ver que tiene la siguiente propiedad. Dice que
va a valer F1. Aquí estos son funciones, recuerden. Omitimos el punto de evaluación para simplificar la notación, pero aquí estamos evaluándolo todo en un mismo punto X, en D. Entonces vamos a decir que va a valer F1 de X si esta F1 es menor o igual que F2, pero mayor o igual que 0. Va a valer F2 si F2 es mayor o igual que 0, pero menor o igual que F1. O va a valer 0 si alguna de estas dos es menor que 0. ¿Recuerdan cómo se veía la construcción para la representación canónica, en donde todo antes del beta se hacía 0 y todo después del beta ya forma la recta que queremos utilizar para nuestras construcciones? Bueno, esto es básicamente esa idea. Se dice que toma el mínimo valor positivo de las entradas de gamma, de las dos entradas. A partir de ahí nosotros podemos definir entonces la función gamma de orden K. La función gamma de orden K nos dice que va a ser la función gamma de orden 0, va a ser igual a la propia entrada. La función gamma de orden 1 va a ser igual a gamma de la misma entrada dos veces. Eso significa que va a tomar únicamente la parte positiva de ella, o se va a hacer 0 si esa función, si F1 evaluada en ese punto, es menor que 0. F2, esta que ya la describimos anteriormente, hasta llegar hasta un FK, en donde lo que va a hacer es que va a tomar la gamma de la primera entrada y la gamma K menos 1 del resto de sus entradas. ¿Eso qué significa? Significa que la función gamma de orden K va a tomar el mínimo valor positivo de todas sus entradas, o 0 si alguna de ellas es menor que 0. ¿Cómo se ve eso? Pensemos ahora en R2. En R2 es útil. Si nosotros tenemos una función gamma 0 de un valor constante delta, entonces la función gamma va a ser constante en todo el dominio de la función. Por eso tenemos que este es un plano aquí. Si nosotros le metemos a una función gamma de orden 1 un hiperplano, digamos que es el hiperplano que en el dominio se encuentra dado por esta recta de aquí, entonces todo lo que esté en el semiplano positivo o negativo del hiperplano se va a hacer 0, y todo lo que esté en el semiplano positivo del hiperplano pues va a adquirir los valores de evaluar el hiperplano. Entonces por eso se forma este plano de acá. Lo que les decía, si recordamos en R1 cómo se hacían las rectas, que todo era 0 antes de beta y todo 0 después de beta, pues es la misma idea, ¿no? Todo se hace 0 antes del hiperplano y todo vale más que 0 después del hiperplano. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos que ahora el hiperplano que estamos dando es este de aquí, paralelo ahora al eje X2, tenemos este de aquí, y todo hace ese 0, todo después de 0. Una función gamma entonces de orden 2 hace 0 todo lo que esté antes de uno y del otro hiperplano. Por eso es que todo hacia acá es 0 y todo hacia acá es 0, todo hacia abajo es 0 y todo hacia la izquierda es 0. Y luego toma el mínimo valor positivo de sus entradas, son estas dos de aquí. Si se fijan, eso nos permite tener un control de este cuadrito que se forma acá, nos permite tener un total control de ese cuadro. Vamos a decir que ese es un hipercubo bajo un isomorfismo, o sea, es un cubo en un espacio de dimensión mayor, y el isomorfismo lo único que me dice es que deforma el cubo en una dirección o en otra. Si se fijan, esto nos va a dar el control de los 4 puntos, esto le agrega 2, a esto le agrega 2 y esto le agrega el tercero. Ya tenemos el control de los 4 vértices que forman el cubo. A cada uno de estos regiones dentro del cubo se llaman símplices, únicamente para su conocimiento. Un símplice es un politopo en el cual todos sus puntos pueden ser descritos como una combinación afín de sus vértices. Bien. ¿Por qué se llama construcción por bloques? Bueno, se llama construcción por bloques precisamente porque cada uno, si nosotros seguimos colocando estos hipercubos uno al lado del otro, vamos a ver que tenemos bloques, o sea que juntos utilizan estas funciones únicamente moviéndolas en la dirección de los hiperplanos que estén separando a esas regiones para poder formar funciones más grandes o regiones más grandes. Vamos a describir el dominio de la función bajo este esquema. Primero damos una base de Rn, a la cual le vamos a dar chi. Eso significa que todos los puntos en Rn pueden ser descritos como una combinación lineal de estos elementos.
Entonces decimos que la j-ésima componente de chi va a estar denotada de esta manera, chi y j. Y vamos a decir que m es una matriz de cambio de base que va de los vectores canónicos, de la base canónica, a chi. Es este m de aquí. Entonces la región en el dominio de nuestras funciones la vamos a describir de esta manera. Como la matriz de cambio de base por algún punto que se encuentra únicamente entre 0 y un entero mi en todas sus entradas, más algún vector que lo mueva. ¿Cómo se ve esto? Nosotros tenemos el vector chi1, chi2, vamos a suponer que lo movemos a chi1 dos veces en su dirección y a chi2 tres veces en su dirección. Y luego todo ese bloque que se genera lo movemos en la dirección de P. Aquí tenemos a P, P más chi2, P más 2 chi2, y este punto de aquí es P más 2 más 3 chi2. Aquí es P más chi1 y P más 2 chi1. Entonces este puntito de acá sería P más 2 chi1 más 3 chi2. Y todos los puntos adentro que pueden ser descritos como una combinación de estos. ¿Sí? Todo este recuadrito de ahí. Si se fijan, si nosotros trazáramos rectas aquí, ya empezamos a ver los hipercubos que mencionaba anteriormente. Ahora, ¿cómo trazar esas rectas precisamente? Cada una de ellas va a ser un hiperplano. Van a ser hiperplanos generados, en este caso subespacios. Pensemos primero en el subespacio generado por cada uno de los vectores chi, salvo uno de ellos. Por construcción, eso significa que si tomamos un vector normal a ese hiperplano, y lo llamamos alfa i, entonces si calculamos la transpuesta por el vector que no se encuentra en su conjunto generador, este va a ser diferente de 0. Nosotros le podemos pedir que sea mayor que 0. Y por construcción, todos aquellos que sí se encuentren en su formulación, pues van a ser igual a 0. Alfa transpuesta chi es igual a 0. Por el hecho de que un vector normal a ese hiperplano, pues significa que que ese vector transpuesto por cualquier elemento en ese hiperplano, pues debe ser igual a 0. Por consecuencia, pues el conjunto que lo generó debe de cumplir con esa condición. Nosotros vamos ahora a describir a las funciones de los hiperplanos de esta manera. Tenemos como un pi con un subíndice que nos va a decir el hiperplano que estamos utilizando, el número de veces que lo movemos en la dirección al vector chi que no se encuentra en su construcción, y lo vamos a mover también en la dirección del vector p. Es este de aquí. Alfa, q, transpuesta, este x de aquí es el de variables incógnitas, menos kq, o sea, el número de veces que se va a desplazar en la dirección del vector chi que no se encuentra en su construcción, menos el p, es decir, desplazado en la dirección p. Tomamos la diferencia entre estos dos. Aquí hay una condición que se debe de cumplir para los alfa, para que esto funcione, pero no nos vamos a meter en detalles. Y entonces vamos a decir que la partición H de la región que dimos ya anteriormente va a estar descrita de esta manera. Cada uno de estos, si se fijan, es un hiperplano. Además, no es un alfa, transpuesta x menos algo de acá. Todo esto, este alfa por x aquí se va a quedar como lo que habíamos visto antes, y como estos son valores conocidos, esto se va a hacer un beta. El beta está dado por esto de acá, y el beta que desplaza el hiperplano, y esto de acá es como tal el subespacio. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Recordemos nuestra región D. Dijimos que el hiperplano S1 va a ser el generado por todos los vectores chi, salvo el chi1, es decir, todos los elementos que puedan verse como una combinación lineal, en este caso únicamente de chi2. El hiperplano S2 por nuevamente todos los chi, salvo chi2, es decir, todos los que pueden ver como combinaciones lineales de chi1, una recta nada más, este de aquí, y la diferencia entre ellos es este de acá. Si nosotros los desplazamos el número k veces que utilizamos para la descripción del dominio de la función y los desplazamos hacia P, entonces tenemos esta partición de acá. ¿Ya vimos? Aquí están los cubos, los hipercubos, cada uno forma símplices, estos son los vértices de los símplices, y ya tenemos la partición de los hiperplanos y la región del dominio de nuestra función. Hay un lemita que nos dice que los hiperplanos en esta partición, esto es importante verlo, que en efecto, si nosotros utilizamos también los puntos en la frontera de nuestra región, entonces todos estos
Todos estos van a subdividir a D en símplices. Es decir, que nuestras regiones son símplices. Por eso se le conoce como partición simplicial de la construcción por bloques. Ahora, ¿y cómo utilizo la función gamma? La que vimos anteriormente. Y a partir de ella, ¿cómo genero un conjunto de funciones? O mejor dicho de otra manera, ¿cómo construyo un conjunto de funciones que genere el espacio de funciones lineales a tramos definidas en las regiones que ya dimos, con las características que ya dimos? Bueno, primero vamos a tomar las funciones de gamma de orden cero. Se dice que tiene un nivel de anidación igual a cero porque si uno reduce las funciones a su mínima expresión de los valores absolutos, vamos a ver que no va a tener ningún valor absoluto. Por eso se le dice que tiene un nivel de anidación igual a cero. Y únicamente vamos a tomar una constante. Aquí tomamos una constante 1, pero podemos meter cualquier constante que queramos. Por propiedades computacionales hay un valor que nos sirve bastante, que es el alfa por el chi que no se encuentra en el hiperplano. Todos van a ser iguales entre sí, genera un valor delta. Por cuestiones computacionales es conveniente poner ese. Pero únicamente para la descripción de aquí vamos a poner un 1. Es decir, que las funciones con nivel de anidación 1, es decir, las funciones gamma de orden 1, solo van a tener un valor absoluto en su descripción y va a tener como entrada cada uno de los hiperplanos de la partición, en cualquier dirección que se encuentre. Recordamos que va a haber varios, dependiendo del espacio que van saliendo. Recordemos, esto no solamente funciona en R1 o en R2, funciona en Rn. Por eso es que dice que va a haber este número de funciones gamma en la construcción del vector que estamos dando, el lambda de aquí. Ahorita vemos quién es ese lambda. Y así sucesivamente nosotros podemos tomar funciones con nivel de anidación entre 2 y n, que es el máximo dado por el dominio de nuestra función, en donde vamos a meter combinaciones de esos hiperplanos. Recordemos que las rectas que se forman, estas de aquí se forman por la resta de los hiperplanos que ya dimos anteriormente. Este hiperplano menos este hiperplano nos va a dar este menos este de acá nos va a dar este de aquí, y así sucesivamente. Uno puede probar que estas funciones están descritas en la partición. Ese es un lemita importante. No lo vamos a dar, pero en particular todas estas siguen siendo funciones lineales a tramos. Ojo ahí, si nos regresamos a la descripción de gamma, esto es una función lineal a tramos de alto nivel, ya que está anidando funciones lineales a tramos dentro de otras funciones lineales a tramos. En particular, este es de segundo nivel, pero dependiendo del K, va a ser de K-º nivel. Entonces, si nosotros concatenamos cada una de estas funciones que hemos dado en un vector, el cual vamos a llamar lambda, nosotros podemos ver que las funciones en lambda, las funciones lineales a tramos, van a generar el espacio de funciones lineales a tramos que tienen esa partición H que dimos y que salen del D que ya dimos. Así nosotros podemos escribir cualquier función con esa partición con la partición que demos en el dominio que ya dimos, en el D, de esta forma, como un C, un vector de coeficientes, por las funciones que aparecen en este vector de aquí. Aquí en el ejemplo podemos ver un dibujito. Visto desde arriba tenemos los puntos de los vértices en la partición. Ahí más o menos se alcanzan a distinguir los hiperplanos que la dividen. Ojo, aquí otra cosa que hay que ver es que esto solamente vamos a tener control dentro de la región D. Más allá de la región D no tenemos ningún control. Pero esto es algo que siempre se considera cuando uno construye modelos de algún fenómeno. En qué regiones estamos trabajando, en qué dominio tiene la función. Y nosotros podemos ver que, dado este esquema de construcción, podemos darle cualquier valor a estos vértices. Podemos bajar este punto de aquí, podemos subirlo más. El valor que queramos que tenga, lo podemos obtener de esta forma. Eso significa que, a diferencia de la descripción estándar, vamos a seguirlo comparando con esa, únicamente necesitamos el número de vértices para describir una función lineal a tramos. Solamente. Eso significa que ya tenemos otra ventaja más con respecto a las funciones lineales a tramos, a la representación estándar,
más las ventajas que ya tiene una función lineal a tramos. Por eso vamos a hablar de las ventajas. Vamos a hacer la comparativa. Vamos a suponer que tenemos un entero k, una d y un dominio de una función, el cual va a ser d, y va a tener un total de k a la n hipercubos. Eso significa que a los chis los vamos a desplazar un mismo número de veces, únicamente para el análisis del número de elementos que requiere la descripción. Hipercubos bajo un isomorfismo. Cada uno de estos hipercubos va a tener un número de n factorial símplices. Y cada uno de estos hipercubos va a tener un número de k más 1 a la n vértices. Entonces, nosotros podemos hacer cuentitas ahí. Y vamos a ver que la representación estándar, la primera que dimos, tiene un número total de k a la n por un número n más 1 factorial de parámetros para describirla. Vamos a ver que la representación canónica, la primera que dimos, va a tener un número total de parámetros de k por n, el binomial de n y 2, por 2k menos 1 más n más 1. Este numerito, si nosotros fijamos el valor de n o el valor de k, vamos a ver que es menor que este de acá. Tenemos la desventaja, que esta solo puede representar funciones que cumplan con la propiedad de variación consistente. Y la representación canónica lineal a tramos de alto nivel, con particiones simpliciales como la que acabamos de escribir, va a tener únicamente un número total de parámetros igual al número de vértices. Si bien este numerito, si hacemos las cuentas bien, es mayor que este, sigue siendo menor que este de acá. Entonces tenemos una representación que requiere un menor número de parámetros. Y la ventaja que tiene con respecto a la representación canónica es que no necesitamos verificar la propiedad de variación consistente. Se va a cumplir siempre. La desventaja es que requiere de un mayor número de parámetros que la representación canónica. Otra ventaja que tiene es, dada la construcción que acabamos de dar por las funciones lambda, podemos utilizar métodos iterativos o métodos recursivos para su construcción. Esto computacionalmente es bellísimo cuando podemos hacer algo así, ya que nos evitamos quebrarnos la cabeza con alguna estrategia que nos permita identificar cada uno de los hiperplanos, cosa que no tendríamos en la representación canónica. Ventajas de la representación estándar es que puede describir el comportamiento de funciones discontinuas, canónicas y las canónicas de alto nivel, solamente funciones continuas. Y entonces vamos a hablar de eso, precisamente. Vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo entre ellas, recordando siempre que todas las funciones lineales de tramos tienen las primeras propiedades que dimos: aproximación, universal, menor complejidad, uso de técnicas que requieran únicamente el análisis numérico de funciones que sean lineales de tramos, o gráfico, o simbólico, etc. ¿Qué ventajas tiene la representación estándar, la PW1? Vamos a ver que puede representar funciones lineales a tramos de manera general, sean continuas o sean discontinuas, ya que precisamente es la definición formal de una función lineal a tramos. Tiene la pequeña restricción de que es la que requiere de un mayor número de parámetros en comparación con otras representaciones de funciones lineales a tramos. ¿Qué ventajas tiene la representación canónica? Es la que requiere del menor número de parámetros en relación al resto de representaciones de funciones lineales a tramos. Sin embargo, tiene la desventaja que requiere de cumplir con la propiedad de variación consistente, y no es poca cosa. Esta propiedad es importante. Y la representación canónica lineal a tramos de alto nivel, como la dimos con la partición simplicial, tiene la ventaja de que puede representar de manera general cualquier función continua con esa partición. Requiere de un menor número de parámetros en relación con la representación lineal a tramos. No requiere verificar la propiedad de variación consistente. Repito, esa es importantísimo. ¿Qué restricciones tendría? ¿Qué desventajas? Bueno, requiere de un mayor número de parámetros que la representación canónica, la de primer nivel. Y el método de construcción solamente se ha sido probado para particiones simpliciales. Ahora, recordemos que hay un teoremita que nos dice que podemos encontrar cualquiera. Sin embargo, todavía no sabemos cómo encontrarlo, cómo construir esa representación. Eso es importante. Eso significa que tal vez ahora esto sea una restricción, pero puede que en un futuro deje de serlo. Y entonces ya únicamente tengamos esta desventaja con respecto a la representación canónica. Ese es un área de oportunidad, de estudio. Justo de eso quiero hablar.
¿Qué áreas de estudio tienen entonces las representaciones, dado lo que acabamos de ver? Bueno, la obtención de representaciones canónicas con características específicas sigue siendo un área de estudio, ya sea para particiones generales o con otras características que se puedan dar. Se conoce como el suavizado de funciones o las funciones discontinuas. Cualquier característica todavía sigue siendo objeto de estudio. No está dicho todo. Técnicas de aproximación a funciones y técnicas de ajustes a nubes de puntos es un área de estudio también. Existen varios esquemas. Puede ser algunos utilizan técnicas de programación lineal, justamente aprovechando nuevamente las propiedades, las características de una función lineal a tramos. Existen otros esquemas de algoritmos iterativos, otros algoritmos basados por ahí algunos artículos que utilizan esquemas de inteligencia artificial para poder encontrar cuál sería la mejor partición. Esa es otra cosa interesante. Esto se divide en dos: la mejor partición y la mejor función que se aproxime dada una partición, y la combinación de ambas. ¿Cuál sería entonces, dado un número de hiperplanos, la mejor partición con la mejor aproximación? Eso es un problema fuertísimo. O sea, el que encuentre eso acaba de solucionar algo sumamente grande. Y las aplicaciones, concretamente, ¿qué aplicaciones se le pueden dar? Estas funciones nacen, o este tipo de representaciones nacen en el estudio de dispositivos no lineales, particularmente en el de diodos. Leon Ochoa es el que nos da por primera vez la representación canónica, y a partir de ahí se ha utilizado para muchísimas áreas de aplicación. Representación de superficies tridimensionales, objetos tridimensionales tal cual, procesamientos de imágenes, en fin, se utiliza también para describir el comportamiento de funciones de transferencia en teoría de control. Hay muchísimas aplicaciones. Esa es la ventaja. Es precisamente por el hecho de su simplicidad. Uno puede aplicarlos en sistemas de bajo costo, inclusive. Si uno tuviese, digamos, que programar en una computadora con ciertas características, o en un procesador con ciertas características limitadas, este es un muy buen esquema de modelado, ya que va a requerir de una menor cantidad de parámetros y se puede ajustar, dado un error que uno pueda considerar. Solamente habría que encontrar, dadas las condiciones del fenómeno que está modelando, cuál sería el esquema de representación que mejor le conviene y cuál sería la función, las características de la función bajo ese esquema, ¿no? La partición, los valores de la función en los puntos de quiebre o en los hiperplanos, etc. Conclusiones, para ir cerrando. Vamos a decir que una función lineal a tramos, no importa cuál sea la representación, posee las propiedades generales que le permiten implementarse eficientemente en modelos computacionales, los que mencionamos en un principio. Dependiendo de la función lineal a tramos que estemos utilizando, cada una de estas va a tener diferentes características, sus propias características. Debemos siempre de considerar eso cuando elegimos una representación dada para modelar algún fenómeno. Y cada representación tiene ventajas y restricciones con respecto del resto. Entonces, esas serían las conclusiones que yo les daría por el día de hoy. ¿Qué referencias, si quieren leer un poco al respecto? Bueno, el primero es más que nada para la definición de un modelo, este articulito de acá arriba, o es útil para aquel que quiera entender cómo funciona la modelación matemática en elementos de ingeniería, en el área de ingeniería. Es interesante. Este artículo de acá, de Chua, que es tal cual el primero que nos da y que nos dice qué características, o más bien qué propiedades debe de cumplir una función lineal a tramos para tener una representación canónica. Este otro artículo de acá, que es el de Jin-Lan Lin, del 94, que es en el que nos aferramos para poder decir que podemos encontrar una representación canónica lineal a tramos de alto nivel para cualquier función. Este es el que nos dio esperanzas y la razón por la cual esto lo estudiamos muchas personas. De aquí, pues bueno, este artículo nos dice las características de las funciones lineales a tramos y por qué son útiles si alguien quiere abordar en los detalles de sus características implementado en sistemas computacionales.
Y bueno, esta de acá es mi tesis, que es donde hablo sobre el modelo canónico de doctorado, donde hablo sobre el modelo canónico lineal de tramos de alto nivel, con particiones simpliciales, donde doy el esquema de construcción que les acabo de mostrar. Entonces, si les pareció interesante esto, si tienen alguna idea, si quisieran trabajar, si quisieran establecer algún contacto de colaboración, pues estos dos correos son correos en los que me podrían contactar, el correo institucional, que es victor.tlapa, ITC Poza Rica, y mi correo personal, porque no es mi correo personal, es el personal que utilizo para estas cosas, que es ¿no? manueltlc92@gmail. Entonces, nuevamente agradeciendo el espacio, toda la comunidad. Muchas gracias por su atención. No sé si vamos a pasar a alguna parte de dudas. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Súper interesante todo lo que nos estuvo mostrando acerca de estas funciones y el modelado matemático. Me queda algunas dudas. De hecho, me aclaró algunas al final. Sobre todo estaba pensando también en algunas aplicaciones desde la parte de ingeniería que también usted es experto. Hay algunas aplicaciones que no sean tan convencionales. Por ejemplo, a mí me queda claro la ventaja que podría representar para teoría de control el hecho de poner este tipo de funciones a lo mejor para sistemas de control, por ejemplo, del tipo PID, que son a veces curvas como las que nos mostró en un principio que se pueden aproximar con PWL. Pero hay algunas aplicaciones no convencionales o algo en lo que se esté trabajando que no sea del tipo muy común. Sí, hay una muy interesante. Los detalles, tristemente no se los podría decir porque esa, particularmente no es mi área, pero encontré hace tiempo un artículo de un químico que describía los procesos de su sector industrial utilizando funciones lineales a tramos. A mí me pareció interesantísimo que ya empezara a brincarse a áreas que no son tan directamente conocidas por nosotros, los ingenieros en electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ya las empieza a ver. Ese artículo es del 2014 y a partir de ahí se han dado otros. Entonces ya no solamente lo han utilizado en dispositivos electrónicos o en cosas tan simples que requieran directamente nubes de datos como nosotros la conocemos, sino ya empiezan a brincar a otras áreas completamente diferentes del punto en el que nació y eso es muy, muy interesante, ¿no? Luego los detalles, con lo que me encantaría dárselos, pues no los tengo, ¿no? Pero sí, efectivamente. Genial. Estos tres modelos que nos estuvo platicando, ¿dónde podrían ser más eficientes a la hora de aplicarse? Es decir, cada uno de ellos tiene sus características y sus particularidades, y en algunos casos son más eficientes que en otros, pero más o menos algún ejemplo de dónde podría aplicarse cada uno de estos tres, así como por ejemplo en la inteligencia artificial, mencionaba también acerca de redes neuronales, por ejemplo. ¿Cuál de los tres sería más eficiente para ese tipo de aplicación? Bueno, en redes neuronales, por ejemplo, a veces se requiere de poder segmentar conjuntos de datos. Particularmente, en ese caso, la representación canónica de primer nivel pudiera ser bastante útil, ya que como dije, como se segmentan estos datos irregularmente en un plano, uno pudiera dar una simple representación canónica que segmente esos datos de un lado de la función o del otro lado de la función, y recordando que la representación canónica tiene un menor número de elementos, entonces esa sería en dado caso el mejor modelo, ¿no? Basado en una representación canónica. Para la representación estándar, algo que se utilizó por muchísimos años para describir objetos tridimensionales, quizá algunos lo conozcan, es el esquema de Triangle Mesh, mallas de triangulares o mallas poligonales en general, que lo que hacían era eso, segmentaban regiones a partir de los vértices de la función y le asignaban un valor a esos elementos en ese punto. Ahí, dada la naturaleza de los puntos, es más conveniente el esquema de representación estándar. Por eso es que se utilizó. Y técnicamente es un esquema de representación lineal a tramos. Y sobre la representación canónica lineal a tramos de alto nivel, se ha utilizado para simplificar modelos. Digo, esto ya es donde yo lo conozco más. De dispositivos electrónicos, como pueden ser transistores. De hecho, prácticamente ahí nació con esa idea,
la finalidad de poder describir el comportamiento de un transistor MOSFET, ya que está separado en tres regiones particulares el comportamiento de esta función, y uno puede describir cada una de estas regiones con la función lineal a tramos. Se va viendo que algunos elementos se van anulando, entonces se va haciendo chiquita la descripción, pero no requiere de probar la propiedad de variación consistente cuando uno brinca de una región a otra. Entonces, en ese caso, la función canónica lineal a tramos de alto nivel fue la mejor opción, y así uno puede seguir buscando desde la naturaleza del fenómeno qué representación pudiera ser la que se ajuste mejor. Genial. Y mi última pregunta va un poquito más enfocado a la parte de, sobre todo el tipo de software que se utiliza para hacer este tipo de simulaciones, donde se pueden más o menos notar esas ventajas computacionales que conlleva utilizar, digamos, este tipo de funciones. ¿Qué tipo de software o programa se utiliza para la modelación matemática? Ok, yo en particular, yo trabajo sobre Python y generalmente pruebo primero en Maple, ya que Maple no requiere de un conocimiento muy avanzado de programación para empezar a tener una idea. Y ya después lo brinco a Python para obtener una descripción completa. Ahora, si se quisiera cargar esto a un microcontrolador, digamos, a un dispositivo de menor capacidad en general, uno pudiera hacer primero el análisis en algún lugar que tenga un poco una propiedad, una capacidad de cómputo mayor para poder tener al final la descripción. Y la descripción, esa es la que ocupa la que no requiere de tantos parámetros, la pequeña, la descripción que uno obtiene. Y entonces ya lo podría cargar, digamos, en una librería en C, o propiamente en el lenguaje que esté utilizando para cargarlo dentro de ese dispositivo. Yo particularmente me siento cómodo utilizando Python. Genial. Excelente, excelente charla, doctor. Bastante productiva y muy, muy interesante. Sí, ya tiene rato que había escuchado hablar acerca de León Ochoa y todo el aporte que ha tenido precisamente en estas áreas. Entonces, igual coincido que ese artículo que nos mencionó es bastante, bastante bueno. Sí, sí, sí. Sí, no, Pues, León Ochoa, a los electrónicos nos dio la vida a partir de sus estudios. Muchísimas exactamente. cosas dio él. También creo que fue el que desarrolló desde la parte teórica el memrisor, ¿no? Si mal no recuerdo. Justamente, y las redes convolucionales también. Genial. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor. Le reitero mi más profundo agradecimiento a usted y también a los asistentes a este evento. También, por supuesto, a la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa por brindarnos este espacio para realizar la conferencia. Nada más quisiera, antes de despedirnos, recordar que tenemos también aquí en la página de la Universidad de Jalapa Digital una agenda de eventos que también los asistentes pueden consultar, en los cuales se llevan a cabo conferencias nacionales como esta, internacionales, conversatorios y demás. Entonces está puesta ahí esa agenda. El día 2 de diciembre, 10 de diciembre, igual a las 7 de la noche, tendremos una conferencia internacional sobre bases de datos. Entonces también va a estar bastante interesante. Entonces, de nuevo, mi profundo agradecimiento, doctor Víctor. Muy interesante su conferencia. Muchísimas No, gracias y pues nos despedimos deseándoles una agradable noche. Hasta luego a todos.